Entonces les voy a pasar la palabra para que se presente. Ok, estás con el micrófono silenciado. Hola, buenas noches, tardes, para los que de pronto es un poco más temprano. Mi nombre es Keila Blandón, yo soy autoridad étnica en el Mecanismo Especial de Consulta en Colombia y soy coordinadora de una mesa de víctimas del municipio donde resido. Y bueno, hay otros tantos liderazgos que la vida y el universo me han permitido llevar. Mm, Soy muy contenta de estar acá y porque veo caritas que ya había visto en otros cursos, Cali, y otros que he visto por ahí en otros cursos. Muy contenta de que se den la oportunidad de vivir esta experiencia, de darnos cuenta que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de ser, que hay otra forma de estar, que hay otra forma de sentir y qué maravilloso que todos contribuyamos a esto que nos mueve el amor. Muchas gracias, Kay y Adri. Hola, feliz, sí, tarde, noche para quienes se conectan. Estaré aquí apoyando durante la sesión y feliz de compartir con ustedes un poquito más sobre esta conciencia. Gracias, Adri. Bueno, pues esta sesión la hacemos hoy, 9 de abril, en conmemoración al Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Eh, Trabajar o entregar nuestra energía de vida para ponerle un límite a todo lo que implique la deshumanización de cualquier persona o grupo humano es nuestra forma de honrar la memoria de tantas personas que ya no están aquí, pero cuyo legado sigue viviendo a través nuestro, personas que creyeron que era posible otro mundo, que era posible un mundo en el que quepamos todos y todas, en homenaje a esas personas, a las comunidades a las que pertenecen, a sus familias, hacemos esta sesión y les agradecemos mucho por estar aquí. Esperamos que hoy se vayan por lo menos con dos herramientas claras de cómo la comunicación no violenta tiene que ver con mucho con poner el límite a, a lo que nos deshumaniza y, y bueno, pues comenzar. em, vamos a irnos a grupos de a tres con una pregunta. Pero entonces antes les quiero pedir si ponen rápidamente desde dónde se conectan y una cosa que les llamó la atención de esta sesión, para que sepamos quiénes estamos en el espacio y nos empecemos a reconocer. Yo me conecto, estaba escuchándolas a ustedes y sentí que son gente grande. Quiero decir con ello que están en esto hace rato. Igualmente yo tengo un poco más de 10 años, más de 15 años trabajando con esto. Soy psicoterapeuta y estoy en la Ciudad de México y por resuena me enteré de esta reunión y quise estar presente, ojalá y pueda aportar alguna cosa. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias y bueno, lindo que abras el espacio con tu voz. Bienvenido. Y aquí, no sé, Kay, si quieres ir leyendo algunas de los lugares desde donde se están uniendo. Sí, bueno, Amar Villa desde Armenia, Quindío, Paola Feliz de República Dominicana, María Naranjo nos saluda desde Quito, Ecuador, Yanira Jiménez desde Tenjo, Cundinamarca, Natalia Medina nos saluda desde Nati, Uruguay, Lorena Zambrano desde Sao Paulo, Brasil, wow, y dice que el tema le llamó mucho la atención. Tenemos
a Eva de Entre Ríos, Argentina. Tenemos a Carmen Lilia de Cancún, México. A Jen, ¿es Jen o Jen Batista? Dice que de Guanajuato, México. Daniel Garzón nos acompaña de Campeche, México. Y Marta dice que nos acompaña desde Armenia, Quindío. Ah, pero hay muchos más. Sí, ahí si quieren, aquí veo desde La Paz, Bolivia, Buenos Aires, más Argentina, México, la Mesa Cundinamarca, Bolivia, Guatemala, desde Romania, pero vivo en Perú, Bogotá, Venezuela, Cali, Colombia. Bueno, pues aquí agradeciéndoles su presencia y recordándonos que, que cuando se trata del bienestar colectivo, no hay fronteras, no hay fronteras y que este espacio nos permite encontrarnos y alinear corazones sin que nadie nos pida una visa, un pasaporte para podernos encontrar. Em, y es importante que mientras podamos, sigamos uniéndonos para que cada una de su espacio, cada uno pueda elegir el límite a todo lo que nos deshumaniza. Les digo de dónde surge la propuesta de esta sesión. Em, Desde Resuena nos preguntamos todos los días qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos y lo que hacemos desde la comunicación no violenta, por qué le ponemos todo este amor a impulsar un cambio cultural en nuestro país, en Colombia y en la región, y que soñamos que también llegue al planeta. Sabemos que somos muchas personas que estamos trabajando porque las cosas se transformen y porque también hemos tomado una decisión muy clara de retirar nuestra cooperación de todo lo que se sostenga a partir de la exclusión del otro o de la deshumanización de la otra persona o de otros grupos. No queremos, no queremos darle más energía ni por un segundo a nada que implique dejar por fuera a nadie, a nada que implique decir que hay unos cuyas necesidades son más importantes que las de otros, otras. Y, y bueno, entonces hoy les vamos a traer una mezcla de herramientas con testimonio em, y un mensaje de abundancia de de que estamos convencidas de que hay suficiente para todos y todas, de que la idea de que tenemos que competir por recursos, de, de que no hay suficiente es una ilusión tan grande como la de que estamos separados. Y la comunicación no violenta nos va a mostrar un camino para que podamos elegir estrategias que cuiden de las necesidades de todos y todas. Entonces, bueno, comencemos. Eh, lo primero para humanizarnos es conocernos un poco. Entonces nos vamos a ir a grupos de a 3 personas por 8 minuticos para que se saluden y compartan por qué es importante para ustedes el reflexionar sobre cómo ponerle límites a lo que nos deshumaniza. ¿Qué les sugiere este tema? ¿Por qué les resuena el límite? Lo que sea que esté vivo en ustedes serían 2 minuticos larguitos más o menos por persona y ahí regresamos. Entonces, saludarse y decir por qué les interesa el límite cuando se trata de parar la deshumanización del otro en un contexto global como el que estamos viviendo en este momento. Entonces, Adri, cuando quieras. Qué alegría ver tantas cámaras encendidas. Bueno, entonces, ¿ya regresó Keila también? ¿Sí? Bueno, voy a empezar. Todavía faltan algunas personas por regresar. Voy a ir comenzando
Entonces, miren, como es una sesión corta, voy a confiar en que cada una tuvo un espacio para expresarse. Eh, no voy a abrir ahorita el espacio para cosechar porque quiero mucho poderles compartir herramientas concretas y que podamos oír también como la voz de Keila. Entonces, ¿cuál es como el marco que nos propone la comunicación no violenta para quienes se acercan a la comunicación no violenta por primera vez? Esto es algo que inició una persona que se llama Marshall Rosenberg, eh, y que tiene una visión que es construir un mundo en el que las necesidades de todos y todas importen. Entonces, la comunicación no violenta tiene mucho énfasis en, o sea, para mí la premisa básica de esta comunicación es aprender a priorizar la conexión. Lo que esto va a decir es que la base de la comunicación es la conexión. Y esta comunicación nos va a dar una forma de conectarnos, nos va a dar una estructura y un lenguaje. Entonces nos va a enseñar a reconocer lo que sentimos y lo que necesitamos y nos va a dar un vocabulario para nombrarlo. Nos va a ayudar a diferenciar lo que pensamos de lo que de lo que sentimos, lo que necesitamos de lo que hacemos para satisfacer nuestras necesidades. Nos da como unas guías para que lo que sea que decidamos lo hagamos desde un lugar de conexión con nosotras mismas. ¿Cuál es como, qué es lo que está en el lado opuesto de estar conectados con nosotras mismas o con nosotros mismos? La reactividad. Cuando estoy reactivo o reactiva, pierdo la capacidad de elegir. Actúo y después me doy cuenta o después puedo hacer algo. Lo que quisiéramos con esta comunicación es que cada vez le quitemos más espacio a esos momentos donde perdemos la capacidad de elegir y podamos tener cada vez más herramientas para estar anclados en un lugar donde siempre la conciencia esté presente. La conciencia entendida como nuestra posibilidad de elegir. Esta comunicación nos va a dar un punto de anclaje que son las necesidades. Adri, porfa, y si ves a Keila, avísame cuando esté, si quieres por interno, para yo Por aquí tener. estoy. Ah, ya. Entonces voy a terminar de dar este contexto, ¿ok? Y te paso la palabra. Entonces, Adri, si estás dispuesta a compartir la lista de necesidades, la comunicación no violenta y el muñequito nos va a decir que todo lo que está haciendo un ser humano es un intento de satisfacer una necesidad y que todos los seres humanos compartimos las mismas necesidades. O sea que no solo tenemos unas características físicas que nos hacen pertenecer a la misma especie, sino también hay algo que nos constituye, como humanos y humanas, que es lo que aquí vamos a llamar las necesidades. Entonces, entonces, ¿Comparta la dime, pantalla? Adri. ¿Quieres que comparta la pantalla o por el chat? Comparto las Por la necesidades. pantalla, Adri, un momento para que podamos verlas. Entonces, esto tiene un supuesto, los seres humanos compartimos las mismas necesidades, así estén activas en diferentes momentos y nos da un vocabulario que es la lista que les va a compartir ahorita Adri, donde dice que los seres humanos tenemos una necesidad de afecto, de respeto, de dignidad, de libertad, de autonomía, de belleza, de contacto físico, de espiritualidad, de trascendencia, de propósito, de significado. Nos da muchísimas palabras para nombrar eso que constituye nuestra humanidad. Igual esta lista se las podemos pasar por el chat, ¿sí? Entonces está este supuesto de que los seres humanos compartimos las mismas necesidades. Lo que ocurre es que hemos construido un sistema hemos construido un sistema que se ha sostenido sobre la base de que unos satisfacemos necesidades a expensas de otros y otras.
Entonces, si bien todos los seres humanos desde esta perspectiva compartimos las mismas necesidades, no todos los seres humanos o grupos de seres humanos tenemos el mismo acceso a recursos para satisfacerlas. ¿Qué significa esto? Que si yo soy una persona blanca de una clase social media alta, es probable que tenga más acceso a atender mi necesidad de respeto, de alimento, de salud, de belleza, de placer, de libertad, que si soy una persona negra que está en una clase social baja. Si soy un hombre, es probable que tenga más acceso a recursos para atender mi necesidad de libertad, de ser escuchado, de autonomía, que si soy una mujer, ¿sí? Entonces, como para terminar este contexto, cuando nosotras hablamos de humanizar o deshumanizar, lo que queremos, humanizo cada vez que veo la necesidad del otro o cada vez que veo mi necesidad, me humanizo, porque es como que estoy reconociendo esa humanidad que está presente. Deshumanizo cuando no las veo. Entonces, ¿cuál es como la lógica de de la deshumanización cuando instrumentalizo al otro? Cuando instrumentalizo, cuando le pido a la otra persona que haga cosas para satisfacer mis necesidades sin incluir las suyas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un hombre tiene una necesidad de intimidad, de conexión, de cercanía, y su forma de atender su necesidad es cogiendo a la fuerza a una mujer, en ese momento se empieza a activar la deshumanización de esa mujer, porque él está haciendo algo que busca atender su necesidad, pero que no ve las de la otra persona, no se da cuenta que ella tiene una necesidad de dignidad, de elección, de salud, de respeto, de cuidado, de afecto. Eh, entonces, cada vez que tomamos decisiones que dejan por fuera mi necesidad o la del otro, estamos entrando en la lógica de la dominación o de la deshumanización. La comunicación no violenta nos va a decir cuál es el límite. El límite es la necesidad. Cada vez que alguien escoge una estrategia que tiene el impacto de dejar mi necesidad por fuera, pongo límite. Cada vez que yo voy a escoger una estrategia que no está viendo la necesidad del otro, me pongo un límite. Y eso también aplica a nosotros, nosotras. Eh, para poner límites es muy importante que aprendamos a reconocer nuestras necesidades, porque cuando no conocemos nuestras necesidades, es muy probable que hagamos muchas cosas sin estar conectados con nosotras mismas. Cuando no estamos conectados con nosotros mismos, entonces lo que podemos estar haciendo es como seguir más el deseo del otro o estarnos rigiendo por la idea de que estamos obligados a hacer cosas. Entonces, una parte muy importante de este proceso va a ser aprender a humanizarnos y una herramienta fundamental es empezar a filtrar la vida desde el filtro de las necesidades. Antes de decir sí, quiero saber si a lo que le estoy diciendo sí, sí incluye mi necesidad. En vez de dar el sí automático, primero me conecto conmigo y después doy el sí. Si alguien me dice no, por ejemplo, si una mujer le dice no a un hombre, es muy importante que ese hombre no coja su diferencia de poder para mover el límite de la otra persona, sino que aprenda a respetarlo. Pero también es muy importante que esa otra mujer logre, sigamos nosotras dándole importancia a nuestras necesidades y sosteniendo nuestros límites, porque por ejemplo a las mujeres nos enseñaron a amar a los demás sin amarnos a nosotras mismas, es decir, a tomar muchas decisiones que priorizan las necesidades del otro sin incluir las nuestras. Entonces, todo lo que nos deje por fuera, límite. Le voy a pasar la palabra
a Kay y solo decir Lorena, sí, la lógica de la deshumanización funciona cuando Lorena está diciendo, tú dijiste, la lógica de la dominación y la deshumanización, cuando la necesidad de alguien se queda por fuera, sobre todo cuando mi estrategia no ve la necesidad del otro, puede ser que estemos entrando en esa lógica. Por eso la comunicación no violenta nos dice, oigan, primero conexión antes que solución. Primero conexión antes que tener la razón. ¿Cómo conecto? Viendo mi necesidad y viendo la del otro. Te paso la palabra, ¿qué? Sobre cómo has vivido tú este proceso de deshumanización, cómo has vivido tú la comunicación no violenta como un camino. Yo también puedo como ahorita expresarme desde mi experiencia de mujer, que es mi identidad, como en donde he experimentado el no ser vista como un ser humano, eh, muchas veces, sino más como un cuerpo o como una imagen. Bueno, entonces que ahí te paso la palabra. Gracias, Cami. No, sin duda, esto es una conciencia, un estilo de vida que nos permite primero vivir desde el amor. Para mí, la comunicación no violenta se reduce a eso, a vivir desde el amor. Creo que cuando logro entender el amor desde todas sus dimensiones y vivirlo en sí, puedo empezar a mirar la humanidad de los demás, que al final es lo que nos hace humanos, ¿no? Las necesidades. Y darme cuenta, bueno, ahorita que estábamos en los grupos de tres, una de las chicas con las que estábamos compartiendo decía que traía vivo la muerte de la chica trans, que murió en Bello, que fue en Bello, en Medellín, pues en el municipio de Bello. Y que solamente fue porque unas personas consideraron que era ridículo que ella se nominara mujer a sí misma y le fracturaron las manos y las piernas y la tiraron viva a un río. Y es claramente nos dice que nos falta amor y cómo nosotros cuando empezamos a vivir con amor y desde el amor y humanizar a las personas independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la ideología, la creencia, eh, el estilo de vida o con lo que se identifica otra persona. Cuando yo miro que las necesidades, por ejemplo, reconocimiento, de ser vista, de amar, que tiene esa persona, son las mismas necesidades que tengo yo y que eso no tendría por qué ir en conflicto o no tendría por qué haber un desacuerdo. Lo pensaríamos dos veces antes de por lo menos herir a la persona, incluso con palabras, porque irónicamente a las personas que amamos es a las personas que generalmente pasamos por encima de sus necesidades de alguna manera. Lo digo cuando yo soy madre y yo tengo una necesidad muy fuerte de apoyo, yo normalmente por ser madre creería que mi hijo o mi hija debe de hacer lo que yo diga en el momento que lo digo porque es así, como cuando soy esposo y mi esposa debe de hacer o comportarse o vestirse o hablar o actuar de cierta manera porque yo soy el esposo y tiene que ser así. Alguien nos enseñó que existen unos parámetros y que todos debemos de encapsularnos allí. Y es también allí cuando nos rebeldizamos. Dentro del curso, a mí me parece muy interesante que estemos aquí porque dentro del curso vamos a aprender en el paradigma de la dominación, en los cambios de paradigma, donde está el paradigma de la dominación y el paradigma de la colaboración. Y vamos a mirar cómo nosotros hemos culturizado de alguna manera la violencia y cómo la hemos culturizado a tal punto que la normalizamos y a veces creemos que incluso decir, es que eso es así porque tiene que ser así y tal vez lo que nosotros en ese momento tengamos vivo, porque todo lo que hacemos o dejamos de hacer es un intento por satisfacer alguna necesidad que hay viva en nosotros. Entonces es como, a veces tenemos una necesidad de orden y estructura muy fuerte y eso
como no conocemos de este lenguaje, de este estilo de vida, de esta forma de sentir, de esta forma de mirar desde otras perspectivas, los límites definidos o nutridos. Ok, muy buena pregunta. Esta forma de sentir, entonces siempre nos vamos como que nosotros aprendimos en que alguien tiene que tener la razón. Y claramente si yo estoy en un contexto y alguien tiene que tener la razón, pues obviamente la voy a tener yo, porque encima de mí nadie. O es así como hemos crecido, como nos educaron. Alguien tiene que mandar y si en este espacio va a mandar a alguien, pues mando yo. Y la pregunta que me hacía María, desde mi liderazgo, perdón, deja y la leo nuevamente, ¿te parece? Era, tú dices, a ver. ¿Cómo el poner límites ha definido o nutrir, o sea, cómo la comunicación no violenta te ayuda a poner límites que nutren tu liderazgo? Bueno, a mí me parece una pregunta muy interesante, porque normalmente siempre que hablamos de la comunicación no violenta, las personas creen que solo se queda en el ámbito personal. Y esto en realidad, yo soy Keila Blandón aquí, allí, como madre, como esposa, como novia, como pareja, y la personalidad, la humanización que llevo, la llevo a todas partes. Entonces, sí, hola. Te escuchamos, Kate. Sí, entonces dentro del liderazgo, no me lo van a creer, pero yo era de esas lideresas sociales que llegaba exigiendo y lo que yo decía era así porque ya yo lo dije y como yo soy autoridad étnica, habló la autoridad y hay que cumplirle la autoridad. Y a veces no me permitía o no me daba el espacio de preguntar, ¿y qué pasa del otro lado? ¿Y qué pasa si cedo un poco? ¿Y qué pasa si llegamos a acuerdos? ¿Y qué pasa? No, era lo que yo decía como yo lo decía. Y cuando conocí esta conciencia, para mí tuvo un cambio, uff, porque empecé a mirar a todos, no como las entidades, sino las personas que conforman las entidades. Y ya no empecé a mirar a todos como los que hacen parte de las comunidades étnicas, sino no como las personas sobre las que tengo la autoridad en las comunidades étnicas, sino todos aquellos que forman parte y que ayudan a que yo tenga la autoridad que represento. Y ya empecé a escuchar, y esto no solo me ayudó a mejorar en mi liderazgo, sino también a construir muchas más cosas. Estoy hablando de los límites que uno pone sobre sí mismo, los más importantes. Ok. Creo que Vamos a ahí, responderle que a ahí lo, María. Vamos a sí, responder. creo que ahí lo estás diciendo un poco, digamos que en el momento en el que tú dices, me voy a poner un límite a creer que soy la única que tiene la razón porque soy una autoridad y voy a empezar a escuchar. Creo que ahí la estás respondiendo también un poco. Bueno, normalmente en estos espacios uno suele creer que el Estado es tu enemigo o que el gobierno es tu enemigo o que las administraciones son tus enemigas porque a veces cada quien trata de satisfacer sus propias necesidades. Pero cuando vemos que hay otras estrategias que pueden satisfacer mis necesidades y las de otras personas también, empezamos a buscar a buscar eso que nos mantenga que nos mantenga unidos, eso que nos permita apreciar lo que somos y lo que somos, lo que hacemos, sin deshumanizar a la otra persona, sin menospreciar a la otra persona, sin dejar de mirar a la otra persona de tú a tú, como los humanos que somos. Y cuando Álvaro dice, Keila, los límites que uno pone sobre sí mismo, bueno, yo venía de una familia, voy a hablar de mí, de mi hogar, yo venía de una familia, de una madre muy autoritaria. Era lo que mi mamá dijera justo en el momento que lo decía y no había motivo, ni razón, ni circunstancia que te permitiera decir ¿y por qué? Porque yo lo dije y ya. Así crecí yo. Y muchas veces eso nos vuelve o hace que uno se vuelva muy sumiso o hace que uno se rebeldice. Pues yo viví ambas cosas. En algún momento fui muy sumisa y de un momento a otro dije, no, ¿y por qué? Y me empecé a rebeldizar. De tal manera que eso alejó mi relación con mi mamá. Mi mamá solo veía una niña rebelde y yo solo veía una mamá posesiva, autoritaria.
y yo no veía de pronto que la necesidad de mi mamá era de orden de estructura, que tenía una necesidad muy fuerte de apoyo, y ella de pronto no veía que yo era una chica que estaba en crecimiento y que tenía una necesidad muy fuerte de libertad, de autonomía, y ambas nos estábamos deshumanizando, lo que hacía que la relación fuera muy conflictiva y se fue alejando. Y bueno, mi mamá murió hace poco y uno empieza a pensar todo el tiempo que perdí en peleas, en discusiones, solo por no ver la humanidad de mi madre. Porque está bien, mi mamá no alcanzó a conocer esta conciencia, pero yo sí. Nosotros hoy sí. Y el límite lo podemos poner, en mi caso, no replicando lo mismo, escuchando. Yo negocio con mi hija y mi hija tiene 7 años. Yo negocio con mi hija. Yo le digo a mi hija, la hora de dormir aquí es a las 8 de la noche. Y mi hija me dijo, mamá, 8:30. Y yo listo, 8:30 se cepilla y se acuesta. Y negociamos. Y puede ser un ejemplo simple, pero yo creería que con esas pequeñas cositas que uno diría, ay, eso no, o sea, esas pequeñas cositas, yo creería que mi hija va a contar una historia muy diferente cuando se siente con sus amigos a hablar con sus padres, a hablar con sus amigos de su madre, de la madre que tuvo. Va a contar algo muy distinto a lo que yo conté. Y que mi hija a mí me va a mirar con amor, no como, ay, no, voy para mi mamá porque me toca, no porque mi hija espere con ansias el día de verme. Cuando mi hija no hablaba, el amor. Ana, ¿te refieres a cuando era una niña? Como que uno no toques aquí o no hagas esto. Perfecto. Nosotros normalmente el niño está, por ejemplo, los niños chiquitos suelen coger todo meterse en la boca. Entonces, no coja eso, pan, pan. Pero ¿por qué pan, pan? ¿Qué lenguaje le estoy enseñando a mi hija? Que todo lo que alguien haga, que a ella no le guste, tiene que pegar. Uno no cree, pero eso es lo que están aprendiendo porque los niños aprenden de lo que ven, lo repiten. Si yo le digo a mi hija, amor, no, esto no, y lo quito de ahí, entendiendo que la responsabilidad es mía porque la adulta soy yo. Y es una niña, una bebé, ponle tú, no hablaba. Los niños empiezan a hablar como a partir de los 2 años, 3 años, o sea que antes la responsabilidad es mía. Si yo sé que mi hija me va a coger este libro de 2 años y me lo puede dañar, me lo puede rasgar, trato de ponerlo en un lugar donde ella no lo alcance y no necesito gritarle, pegarle, maltratarla. Y claro, te paso la palabra, Pamela. Gracias, Kay. Entonces, en algunos de los ejemplos que está trayendo Keila, a mí me parece, o sea, como algo que yo he venido descubriendo en mi propia experiencia, es que en mí coexisten varias identidades. Como, como mujer, muchas veces estoy en una posición de menos poder estructural o privilegio. Como persona blanca perteneciente a cierta clase social, muchas veces estoy en una posición de privilegio. Y creo que esto nos puede pasar a todos, como que tenemos múltiples experiencias de la vida en un solo cuerpo. Como hombre puede que tenga privilegio, pero como hijo tenía menos poder o privilegio. Eh, ¿Sí? Como que para mí, yo estoy aprendiendo desde mi propia experiencia a, como mujer, darme cuenta que tengo el entrenamiento de dejar mis necesidades a un lado. Entonces, de contribuir a mi propia deshumanización. Cuando yo dejo mis necesidades a un lado, es más probable que sea instrumental para los otros, ¿sí? Como que yo tienda a usar mi vida para complacer a los demás, creyendo que mi valor viene de que los demás estén felices, por ejemplo, de que las necesidades de los demás estén incluidas así, las mías no. Entonces, como mujer, hago todo este proceso de reconocer mi necesidad y escucharla. Escucharme ha sido muy importante. Entonces, si estoy en el marco de una relación y me empiezo a dar cuenta de que en esta relación mi necesidad de claridad no está siendo incluida, mi necesidad de respeto, paro, pongo límite y digo, las estrategias que estamos usando en este momento
no estoy sabiendo cómo incluir mis necesidades. Y una cosa que, y entonces pongo el límite y les quería mostrar una imagen que es el muñequito que Adri nos va a compartir. Algo que a mí me ayuda a poner un límite desde un lugar de conexión y no desde un lugar de conexión, es poner el límite desde el ancla de las necesidades más que desde el ancla de la mente. Entonces, en el muñeco que vamos a ver, van a ver que muchas veces cuando sentimos algo, frustración, rabia, dolor, lo que hacemos es irnos hacia la cabeza a buscar quién está mal. Entonces yo podría decir, esta persona me está gritando, me siento muy molesta y me voy de lo que siento a, a pensar quién está haciendo algo mal. Entonces, porque esa persona es una irrespetuosa o es muy agresiva. ¿Qué pasa ahí? Que ahí sin darme cuenta estoy entrando en no poder ver al otro, sino que lo que estoy haciendo es estableciendo un juicio. Cuando establezco un juicio, me pongo por encima de la otra persona. No logro expresar cuál es mi necesidad, sino poner el foco en lo que me separa de esa persona. Esta comunicación nos está proponiendo, y esta es como una de las herramientas que yo quisiera que quedara. Si quieres, baja, Adri. Nos está proponiendo pasar de lo que sentimos a lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, me siento muy molesta porque tengo una necesidad de respeto. Entonces ahí es donde entra el amor. Yo me anclo en poner el límite desde lo que quiero cuidar, no desde desconectarme con el otro. Entonces establezco, me humanizo a mí viendo mi necesidad y veo la necesidad del otro. Esta persona, ¿será que está alzando la voz porque tiene una necesidad de ser escuchado? Humanizo al otro, porque es que desde la separación va a ser más difícil avanzar. Entonces digo, listo, de pronto esta persona tiene una necesidad de ser escuchada, yo tengo una necesidad de respeto. La estrategia de gritar no incluye mi necesidad, o sea, es una estrategia de dominación porque funciona a partir de la exclusión de mi necesidad. Entonces, ¿cómo juntos podemos encontrar una estrategia que cuide tu necesidad y de la mía? Entonces digo, alto, veo que quizá tienes una necesidad de ser escuchado o una necesidad de ser entendido o una necesidad de claridad. Tu estrategia está dejando por fuera mi necesidad, entonces prefiero parar. Pero eso requiere fuerza interior para ver mi necesidad, para darle importancia, para no tener miedo a nombrarla. Y les decía que cuando estoy como en mi identidad de mujer, veo que puedo tener la tendencia a quedarme callada. Si lo intento una vez y no me escuchan, entonces tal vez puede que me quede callada. Entonces yo lo que hago es insistir. Hay algo importante que quiero decir. Para mí es importante ser escuchada. Tengo una necesidad de ser escuchada porque parte de la deshumanización es que es más difícil ver las necesidades de ciertos grupos. No estamos acostumbradas a verlas. Entonces, yo estando en este grupo es insistir en que mi necesidad es importante y no esperar a que el otro me diga que yo importo, sino yo reconocer que yo soy importante y que todo lo que esté pasando aquí sin incluirme a mí, no coopero. Cuando estoy en mi identidad de clase o de color de piel, que me pone en una posición de más privilegio, como de, entre más privilegio y poder estructural tenemos, significa que más apego vamos a tener por nuestras estrategias. O sea, más apego vamos a tener a que la gente haga lo que nosotros queremos. O sea, que nuestras necesidades se prioricen. Eh, entonces les ponía el ejemplo de, no sé, un hombre tiene una necesidad de contacto físico y le pide a una mujer un beso. Y la mujer dice, no, no, ahorita no. Y la persona como está más consciente de sus necesidades que de las de la otra persona, porque la relación, la diferencia de poder es grande y hay una historia que hace que se prioricen las de él por encima de las de ella, que ese beso pueda llegar así ella no quiera. Entonces va a tratar de mover el límite.
tranquila, no pasa nada, ven, y vuelve e insiste, y vuelve e insiste, y vuelve e insiste. Entonces ahí la clave está en escuchar. Cuando la persona me está poniendo un límite y está en una posición de menos poder o privilegio, paro inmediatamente, porque ya sé que además para esa otra persona está haciendo un esfuerzo incluir su necesidad, porque ha recibido el mensaje históricamente que sus necesidades no importan. Igual, cuando yo estoy en una posición de privilegio de clase y, por ejemplo, quiero que alguien me atienda y llego a un lugar, una característica del privilegio es la urgencia, que me atiendan rápido, ¿sí? Ya, o sea, que se prioricen mis necesidades, ya llegué. Eh, si la persona que está del lado del trabajador me dice, por favor, espere que estoy atendiendo a otras personas, o ahí es muy importante para mí parar y decir, sí, parar, no tratar de mover el límite, decir, ay, mira, ayúdame, lo que pasa es que tengo mucho afán, eh, y tratar de mover el límite de la otra persona. Entonces, bueno, no sé, como que podríamos ampliar mucho sobre esto, pero dos herramientas muy importantes para ponerle límite a la deshumanización, yo las sintetizaría en una, empezar a reconocer nuestras necesidades y verlas en los otros. Keila empezó hablando del caso de una mujer trans. El que una persona trans tenga una esperanza de vida 30 años o 40 años menor que la de otro ser humano, significa que no somos capaces de ver en ese cuerpo a un ser humano como nosotros, sino que estamos viendo una idea que tenemos de ese cuerpo. Por eso esta comunicación nos baja y nos dice, trata de no filtrar a través de tus creencias o de lo que piensas del otro o de tu identidad, sino trata de filtrar a través de necesidades y recuerda que aquí nadie es más ni nadie es menos. Aquí todos somos humanos, independientemente de si el cuerpo se ve como un cuerpo campesino, como un cuerpo negro, como un cuerpo trans, como un cuerpo de mujer, como un cuerpo. Entonces, esta base común nos ayuda como a regresar. Y, y lo otro que nos ayuda a poner límite a la deshumanización es no creer que para atender incluir mi necesidad, necesito separarme del otro, sino cómo le pongo límite a todo lo que me separa del otro. Entonces, priorizo conexión, buscando que de esa unión podamos encontrar una estrategia que nos incluya a las dos personas. Ok, no sé si quieres decir una última cosa digamos, en un contexto. ¿Estás ahí? Ah, bueno, no sé si Keila sigue ahí. Pero hemos estado hablando de cómo en contextos de conflicto armado, como ocurre en muchas zonas de Colombia, donde coexisten diferentes grupos armados, una forma en la que deshumanizamos al otro es viendo criminales o viendo asesinos o viendo como cuando nos subimos a la cabeza, porque el dolor lo llevamos de aquí a aquí, en vez de aquí a aquí. Entonces, cuando yo veo asesinos, delincuentes, criminales, es más difícil poder ver la necesidad del otro, ¿sí? Y hemos estado hablando con varios sembradores de la red de sembradores que hemos estado construyendo en diferentes zonas del país, que una forma de humanizar es, antes que ver a un criminal, ver a un ser humano que está escogiendo estrategias para atender necesidades. Eso es muy importante. Detrás de esas estrategias, por ejemplo, de alzarse en armas, quizá hay una necesidad de ser escuchado o una necesidad de alimento o una necesidad de protección o una necesidad de sanación. Si yo no logro ver esa necesidad, sino solo me quedo en la estrategia, es más difícil que yo pueda conectar y encontrar un punto de encuentro con esa persona. Eso no significa límite a la estrategia de dominación.
Siempre sí a la necesidad, límite a la estrategia de dominación, que es la estrategia que impone la necesidad de unos por encima de la de otros. Entonces, bueno, pues no sé cómo les llega esto. Yo estoy convencida de que tratar de cambiar dominación con más dominación nos deja casi que en el mismo punto. Y aquí hay un camino que nos dice, es posible transformar ese campo de separación si encuentran un punto que los una. ¿Cuál sería ese punto? Las necesidades. ¿Cómo se construye esa conexión? Tratando de pasar de la simpatía a la empatía. En vez de construir mi conexión con el otro a partir de una identidad de clase, de color de piel, de religión, sí, la puedo construir a partir de reconocer que tú y yo tenemos una necesidad de dignidad, de respeto, de cuidado, de alimento. Eh, entonces vamos a poder ver la humanidad en todas partes, independientemente de nuestras creencias, y no vamos a dejar que ninguna creencia sea más grande que la posibilidad de darnos la mano para que las necesidades de todos y todas sean incluidas. Y cuando hay diferencias de poder, implica movimientos distintos. Si estoy en mayor poder estructural o privilegio, respeto el límite del otro y me pongo límites a mí misma y me pregunto, te estoy pidiendo que me ayudes hoy a hacer este trabajo, me estás diciendo que sí. Quiero estar segura de si esto sí incluye tu necesidad, porque si no, no dudo que podemos encontrar una forma juntas de atender tu necesidad y la mía con otra estrategia. Y cuando estoy en una posición de menor poder o estructural o privilegio, la clave está en mantenernos conectados a nuestras necesidades y, y poner el límite. Y a veces hacer eso solos es difícil porque la simetría de poder es muy grande. Entonces, organizarnos para que nuestra voz sea escuchada. Pero eso implica reconocer que importamos. Ok, no sé si quieres decir algo más para cerrar, que ya te veo ahí, sobre, sobre este tema, algún mensaje que quieras dejar. No creo que ¿me estás oyendo? Hola, ¿me hablas a mí? Sí, sí, hay algo que quieras decir más, una última cosa que nos quieras dejar, que nos ayude como a seguir recuperando esta sensibilidad de seguir priorizando todo lo que cuide de la vida. Bueno, lo primero, entrar al curso. El curso no va a ser un privilegio, es una necesidad más. Es una necesidad más en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean, en cómo vemos y actuamos. Le decía yo a unos compañeros ahorita con los que me tocó que, pues cuando fuimos a la sala de tres, que valoraba mucho cuando decían, bueno, a mí me cuesta cuando me ponen límites. Y yo decía, wow, ya tenemos un 30% del curso. Porque cuando logramos admitir todo aquello que nos cuesta, cuando logramos admitir que a veces nosotros somos los que dejamos necesidades de otros por fuera, cuando logramos reconocerlo y no juzgarnos y no tener autoempatía con nosotros y decir, wow, tal vez lo que tengo es una necesidad muy fuerte de esto y la estrategia que usé tal vez no fue la más acertada, pero puedo usar esta. Empezamos también a humanizar. Ahí había hay muchas preguntas aquí en el curso y, perdón, aquí en el chat, y creo que estas y muchas más preguntas las vamos a tener todas las respuestas en el curso. Así que nada, la invitación es a que nos inscribamos en el curso, a que no nos los perdamos y esperarlos en el curso. Espero verlos en el curso. Y espero que juntos contribuyamos al amor y al país que queremos, a la familia que soñamos desde el amor. Muchas gracias. Que bueno, Keila se refiere a un curso que vamos a iniciar el 23 de abril. Ahí, Adri, te paso la palabra. Sí, gracias.
Bueno, este es un curso intermedio de comunicación no violenta. Va dirigido a aquellas personas que ya tienen algún conocimiento básico en CNB. Empezamos el 23 de abril. Vamos a tener, permítanme que quiero compartirles la pantalla un momento. Creo que ya están viendo, ¿no? No, Adri, pero si quieres, sigue y ahí. Listo. Y creo que era así. Entonces, les contaba que es un curso para aquellas personas que ya tienen algún conocimiento básico y vamos a tocar temas como un poco lo que hablamos hoy, poder y privilegio, cómo equilibrar asimetrías de poder. También vamos a hablar un poco sobre el impacto de nuestras acciones y cómo diferenciarlo de la intención. Van a ser 4 sesiones en vivo todos los miércoles, desde las 5 a las 7:30 de la tarde, hora Colombia. Para aquellas personas que de pronto no tienen las bases o no han tomado nuestro curso introductorio, vamos a tener una sesión inicial el día lunes 21 de abril para como refrescar o nivelarnos en los conocimientos fundamentales de la CNB y estar preparadas para los temas que vamos a ver en el curso. También van a tener acceso a un micrositio donde están todos donde van a poder ver las grabaciones, manual, los ejercicios, bueno, todo lo que vamos dejando durante el curso lo tienen acceso ahí. Y también tenemos un sistema de práctica, que son unas sesiones adicionales que ocurren a diferentes horarios durante la semana, durante las mismas semanas del curso, en las que podemos llevar preguntas, profundizar en ejercicios, profundizar en lo que vamos viendo durante cada sesión del curso. Entonces, bueno, aquí están las fechas, todo el curso es vía Zoom, quedan las grabaciones disponibles después para que ustedes las revisen, las descarguen. Y tenemos varias opciones de inscripción, tenemos una escala de valores y también varias opciones de descuento. El curso es online, es por Zoom, es por esta misma plataforma que estamos llevando. Y en la página web que les puse ahí pueden consultar los horarios de su país, ¿sí? En este momento es de 5 a 7:30 hora Colombia, pero si quieren confirmar el horario de su país, ahí van a encontrar un botoncito para que confirmen en qué horario. Muchas. Eh, sí, dale, Cami. No, Adri, ¿terminaste ahí? ¿Sí? También les vamos a compartir el reto de 365 días de comunicación no violenta. Es un recurso gratuito que tenemos para practicar la comunicación no violenta todos los días por un año. Pueden entrar al chat de WhatsApp y, y agradecerles muchísimo por su presencia. Estamos buscando caminos. Yo sé que es posible construir un mundo en el que encontremos una forma de vida en la que podamos incluir las necesidades de todos y todas, solo que eso requiere entrenamiento, por eso en el curso vamos a ver cuáles son esos patrones de comportamiento que hemos aprendido que nos llevan a reproducir la dominación en la vida cotidiana y cómo podemos retirar nuestra cooperación y ponerle límite. eh, por ejemplo, esto va a decir, cada vez que alguien hace un juicio, una queja, un reclamo, una exigencia, está tratando de expresar una necesidad. Entonces, como ir viendo, empezar a ver el mundo a través de un filtro que nos lleve a la conexión y empezar a dejar atrás ese filtro que lo que hace es como llevarnos a esperar lo peor del otro, a crear imágenes enemigas, a, a ver ideas en vez de ser humanos, porque aquí lo que hay somos seres humanos tratando de atender necesidades y en proceso de aprendizaje. Así lo veo yo. No creo que nadie, yo no me siento mejor que nadie. No creo que sea mejor que nadie ni peor que nadie, sino así como ustedes estoy aprendiendo y quiero aprender una forma que cuide de mí, del otro y de nosotros eh, con cada decisión. Ya no quiero más formas ni que me dejen por fuera ni que dejen por fuera al otro, entonces es una decisión. Muchísimas gracias, muchísimas a Keila desde Tarazá, Bajo Cauca, a Adrillo desde Bogotá y a las personas que se contactaron desde diferentes partes de América Latina.
Muchísimo amor a todos y a todas. Muchas gracias. Les mandamos la grabación a sus correos por si quieren verla. Que si quieres decir, bueno, despedirte y si quieren después abrir sus micrófonos, ya cerramos. Nada, solo que los esperamos en el curso. Solo es, y que siempre Mil gracias. fluya para nosotros el amor. Así sea. Gracias, El amor gracias. nos guía. Gracias, muchas Gracias. gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Gracias. Cuídense. Gracias, hasta Gracias. pronto. Gracias, resuena Gracias. siempre. Con Gracias. amor. Cuídense.